Muy bien, en este momento les voy a hablar sobre la lesión medular. Daré con una breve introducción. Y voy a hablar sobre las principales causas que afectan mayoritariamente a esta lesión. En este caso, vamos a decir que las principales causas son los traumatismos. Por lo tanto, quiero hablar también de algo muy importante que son las pautas sociales, las organizaciones que forman los sistemas sociales y de qué manera influye en nuestros estilos de vida. Es muy importante esto porque a través de esto se puede considerar que todas las personas en cualquier momento y en cualquier ciclo que se encuentre puede ser población en riesgo. Otra causa es el uso cotidiano del coche, determinadas actividades laborales, algunos tipos de deportes e incluso también viene siendo muy importante lo que vienen siendo las actividades o la funcionalidad que tiene o desempeña la persona que sufre este tipo de lesiones. Ahora voy a hablar específicamente en la definición. Vamos a denominar una lesión medular a la pérdida o alteración de la movilidad. Vamos a encontrar una alteración en la sensibilidad o del sistema nervioso autónomo ocasionado por un trastorno en las estructuras nerviosas alojadas, principalmente en el canal medular. Dependiendo de la localización podremos ver el tipo de afectación que podremos visualizar y analizar en cuanto a nivel de lesión que se obtenga. En este caso vamos a obtener alteraciones en distintos tipos de niveles. Principalmente podríamos obtener lo que va a ser una afectación en órganos pélvicos, podrían ser también en extremidades tanto inferiores y superiores. Encontraríamos afectación en lo que vendría siendo el tronco y el abdomen. Bueno, la alteración de estructuras nerviosas periféricas, por lo tanto, va a dar algún tipo de lesión periférica en cuanto podría ser a lo que es nuestros plexos, alguna neuropatía, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las causas más importantes. Son los accidentes automovilísticos, los accidentes de tráfico. Son las causas más frecuentes y bueno, es un 38.5% de las lesiones medulares que abarca y que dicen que incluyen tanto los ocupantes de vehículo como coche o moto y que son principalmente las personas atropelladas en la vía pública. Las caídas de diversos tipos es la segunda causa más importante, con cifras ligeramente inferiores del 38.5, estamos hablando de un 35, y podríamos decir que vienen siendo las causas de los accidentes de circulación. Las causas principales de toda la serie de los accidentes laborales vendrían siendo las caídas. Estamos hablando de que son caídas de tejados, de terrazas, de escaleras, caídas de árboles e involucran alturas considerables y que hacen que se haya una pérdida de funcionalidad. En este caso también estamos hablando de que lo deportivo es de lo más importante porque también tenemos que hay un 12.5% y también podemos encontrar lo que es la estadística de suicidio. También ello provoca, pues en este caso, lesiones medulares. Eso es un 5%. Ahora vamos a hablar sobre causas también muy importantes que provocan esto, que propician, como son las lesiones vasculares y de causa también neoplásica. Son como las patologías más frecuentes. Y otras causas que también son muy importantes y que debemos de considerar son las de origen congénito, mielomeningocele o de tipo adquirido infeccioso. Pueden ser enfermedades autoinmunes, inflamatorias, desmielinizantes o en este caso vendrían siendo iatrogénicos. Bueno, a mí me tocó explicarles la clasificación del lesionado medular o de la lesión medular en sí. Puede clasificarse de acuerdo a su etiología, puede ser congénita o adquirida. La congénita, por lo regular, se le llaman disrafismos espinales. Tienden a tener una sintomatología parecida a la lesión, pero no es una lesión. La adquirida puede ser por destrucción, compresión e isquemia. Lo vamos a desarrollar dependiendo si es traumática o no traumática. Traumática cuando son causas por tráfico, deportivos, laborales, caídas, entre otras. Puede ser no traumática por enfermedades, ya sean iatrogénicas, infecciones inflamatorias o neoplasias. Encontramos otra clasificación, es dependiendo del nivel, de la extensión y de los síntomas. Dependiendo del nivel, vamos a subdividirlo en tetraplegia y paraplegia. La tetraplegia aparece una disminución o pérdida de la función motora y o sensitiva de los 4 miembros, tanto extremidades superiores como inferiores, dependiendo de la altura de la vértebra cervical. La paraplegia, en cambio, es cuando sufren distintos grados de afectación medular por debajo de la última vértebra cervical en lo que son los segmentos torácicos, lumbares o sacros. Clínicamente se presenta una afectación de miembros inferiores. De miembros superiores por lo regular no encontramos afectaciones por el nivel. Desde el punto de vista funcional, cuanto más alto sea el nivel de la lesión, mayor será el compromiso de funcionalidad. Pueden tener mucha sensación pero poco movimiento y viceversa.
Para eso se requieren diferentes escalas, entre ellas la escala de Asia, que un compañero va a mencionarla más adelante, que la subdivide dependiendo de los grados de afectación en A, B, C, D y E. Según sus síntomas, puede clasificarse en espástica o flácida, que en espástica la lesión se caracteriza por músculo rígido, presenta un estado de rigidez en el cuerpo y un déficit en la movilización. A estos pacientes por lo regular los vamos a denominar hipertónicos. En cambio, en la flácida, los pacientes que sufren este tipo de lesión, los músculos son blandos y sin dificultad a la hora de movilizarlos. Estos pacientes los vamos a denominar hipotónicos. Bueno, hay otra clasificación que es de acuerdo a los síndromes, que es de acuerdo, valga la redundancia, a la sintomatología y signos que presenta el paciente. Se va a clasificar en síndromes. Los voy a mencionar para no alargar tanto el video. Hay síndromes de cordón anterior o de la arteria espinal anterior, síndrome central de Snyder o centromedulares, síndrome de Brown-Sequard o de hemisección medular, síndrome cordonal posterior, síndrome de cono medular, síndrome de cola de caballo. Síndromes no clasificables y esbozos. Si prestamos atención, menciona la parte específica que está afectada a la médula y de acuerdo a su sintomatología se clasifica en síndrome. Todo de mi parte. La fisiopatología de la lesión medular, sobre todo la traumática, adquiere una importancia ya que el sistema nervioso central, a diferencia de nuestro sistema nervioso periférico, presenta cambios irreversibles que dificultan la regeneración nerviosa. La mayoría de las neuronas supraespinales axotomizadas sobreviven periodos largos, pero su axón nunca se va a regenerar. De igual manera, las neuronas muertas directamente en la zona de la lesión tampoco se regeneran, de tal modo que los trastornos funcionales van a resultar permanentes. Cuando se produce una lesión en la médula, el daño inicial se ubica en su epicentro e induce procesos de isquemia e inflamación que van a producir la muerte neuronal primaria debido a la presencia de radicales libres de oxígeno. Con el tiempo, esta lesión se extiende y se produce una muerte neuronal secundaria o muerte celular apoptótica, desencadenando así la respuesta inmunológica. La extensión transversal de la lesión determina el número de axones afectados, mientras que la longitud de la lesión determina la muerte neuronal, así que la pérdida de la función neurológica normalmente es producida por la lesión axonal. Esta fisiopatología se va a dividir en un proceso primario y en un proceso secundario. El proceso de daño primario va a incluir el trauma mecánico iniciado por la energía directa debido al desplazamiento de las estructuras de la columna vertebral, como son el hueso, los discos o ligamentos que van a dar la lesión a la médula espinal. Este mecanismo produce disrupción axonal, que quiere decir que va a haber un corte de formación dentro de los axones, el daño vascular y una muerte celular inmediata. La pérdida de la continuidad completa de lo que es la médula espinal va a ser inusual, pero si los cambios anatómicos persisten en el tiempo, se podría perpetuar el daño. El proceso de daño secundario comienza con cambios progresivos vasculares debido al trauma inicial que lleva al edema e isquemia y con esto a la liberación de los radicales libres, como ya había mencionado. La alteración de la regulación iónica del calcio con excitotoxicidad como consecuencia. En el mecanismo de daño secundario hay diferentes fases en las que varios de esos cambios ocurren. Una consideración importante es que cada trauma tiene una causa y un mecanismo único, por lo que su evolución y pronóstico son diferentes. En la primera fase del proceso de daño secundario es la fase inmediata. Esta va a ocurrir entre las 0 y las 2 horas después del traumatismo. Se caracteriza por la inflamación y la hemorragia. La segunda es la fase aguda, que va a darse dentro de las 2 a 48 horas a partir del trauma. Esta fase se caracteriza por la alteración de la regulación iónica, la excitotoxicidad, y esta lesión medida por la liberación de radicales libres también nos va a dar como consecuencia el aumento de la permeabilidad de la membrana hematomedular. La tercera fase es la fase subaguda, ocurre entre 2 días y 2 semanas. Se caracteriza por la respuesta fagocítica y se inicia la formación de cicatriz glial. Además, comienza a restaurarse la homeostasis iónica y la permeabilidad de la barrera hematomedular. La cuarta fase es la fase intermedia, que va de 2 semanas y 6 meses, caracterizada por maduración de la cicatriz glial y el crecimiento axonal regenerativo. Y la fase final, la fase crónica, ocurre de los 6 meses en adelante. Está caracterizada por la maduración y estabilización de la lesión. Posteriormente aparece la degeneración galeriana. Las lesiones pueden aparecer en cualquier nivel de la médula espinal, por lo que el segmento de la médula lesionado y la gravedad de la lesión determinarán qué funciones del organismo quedan alteradas o se perderán. En la valoración del lesionado medular, la Asociación de Lesiones Espinales de América hizo la escala de Asia, estableciendo definiciones básicas y una clasificación de acuerdo a 5 grados determinados por ausencia o preservación de la función motora y sensitiva, indicando la secuela de lesión y posible pronóstico. El paciente con lesión medular cursa diferentes trastornos y se tiene en cuenta varios aspectos para una valoración integral, en donde podríamos valorar la temperatura corporal, digestiva, vesical,
cervical, función de esfínteres, trastornos depresivos, disminución de la independencia, alteraciones vasculares y en este caso vamos a checar lo que es la escala de Asia. Ok, lo primero que tenemos que tomar en cuenta en un lesionado medular es si este es una lesión medular completa, en donde estamos hablando que existe pérdida de la función motora y sensitiva, o incompleta, en donde solo existe pérdida de la función motora o de la función sensitiva. Esta se puede valorar por niveles, en donde el nivel motor, el último nivel motor funcional, sensitivo igual el último, neurológico en donde viene siendo el nivel sensitivo y el nivel motor en su último grado, y nivel radiológico en donde se encuentra la vértebra, en qué nivel se encuentra la vértebra afectada. En la función motora valoraremos con la escala de Asia, teniendo un puntaje del 0 al 5 de fuerza muscular. Esto lo vamos a hacer en las 4 extremidades de ambos lados. Empezaremos por miotomas, desde fosa occipital hacia abajo, 4 en el muñón del hombro, C5 en los flexores de codo, C6 extensores de muñeca, C7 extensores de codo, C8 flexores de los dedos y T1 aductores ñique. De ahí nos pasaremos a miembro inferior, valorando en L2 flexores de cadera, L3 extensores de rodilla, L4 dorsiflexores, L5 extensores del primer ortejo y S1 flexores plantares. Así estaríamos valorando los miotomas, obteniendo el puntaje desde la escala de Daniels del 0 al 5. Posterior a esto, evaluaremos por miotomas, empezando desde lo más distal a lo más cercano. Esta sensibilidad se evaluará en 3 grados, donde 0 es ausente, 1 alterado y 2 normal. Esto para tacto ligero. Y lo que es el tacto fino se valorará en normal con una puntuación de 2 y ausente o anormal con una puntuación de 0. Todo esto lo iremos anotando en la hoja de valoración de la escala de Asia. Como podemos ver en pantalla, tenemos la hoja de valoración de la escala de Asia. ¿Ok? Nos explica lo que es un dermatoma y un miotoma. Y de ahí nos da la tabla. La tabla donde nos aparece por extensión de dermatomas y miotomas. Ahora sí empiezan ahí los miotomas. De ahí tendremos la clasificación de los 5 puntos, siendo de A, B, C, D y E, teniendo en cuenta que en la clasificación A es una clasificación completa, de lesión medular completa, en donde no hay preservación de la función motora ni sensitiva, abarcando los segmentos de S4 y S5. En la clasificación B hay preservación de la función sensitiva, pero no de la función motor, y se conserva cierta sensación en los segmentos sacros de S1 y S5. En la clasificación C hay una preservación de la función motora, con una evaluación de los músculos de 3 en la escala de Daniel, pero esto no quiere decir que sean fuertes contra gravedad. Y en la clasificación D es una clasificación incompleta, en la cual hay preservación de la función motora, pero los músculos tienen una evaluación mayor, un puntaje mayor a 3, igual o mayor a 3. Esto quiere decir que tienen fuerza contra las articulaciones a través de la gravedad. Y el último nivel es el nivel E, en donde la función motora y sensitiva están normales, sin alteración ninguna. Con estas clasificaciones podremos determinar el grado de severidad de la lesión y un posible pronóstico para el paciente lesionado medular. Y bien, así como esta escala de Asia nos determina el nivel de funcionalidad motora y sensitiva, existen diferentes escalas en las cuales podemos valorar alteraciones vasculares, trastornos depresivos, alteraciones digestivas, entre otras escalas que podremos utilizar para hacer una valoración más integral del lesionado medular. Para comenzar un tratamiento de lesionado medular tenemos que comprender que se tiene que trabajar multidisciplinariamente y el tratamiento siempre va a ser individualizado. Para comenzar a hacer el tratamiento se necesitan conocer ciertos puntos para partir de ello y ya hacer individualizadamente su tratamiento, los cuales son conocer el nivel y tipo de lesión medular, la edad del paciente, las complicaciones poslesiones que esté presente, el estado físico del paciente, el ambiente familiar y en qué se desempeñaba antes. ¿Por qué estos 2 puntos? Porque para un tratamiento también se deja trabajo en casa, entonces a lo mejor algunos pacientes van a necesitar ayuda de alguna o asistencia de algún otro familiar y pues se tiene que conocer más o menos su situación familiar, también para adecuar pues el trabajo en casa, si no tiene alguien que le ayude pues para poner ejercicios o algún trabajo que él pueda realizar. También en el tratamiento siempre van a haber objetivos. El objetivo principal va a ser la independencia y esto no nada más se busca en un lesionado medular, sino en cualquier otra patología que presente un paciente.
paciente. Los objetivos van a variar según el paciente y las características que éste tenga. Algunos objetivos pueden ser evitar contracturas, evitar ulceraciones, aumentar la fuerza muscular o mantenerla, aumentar rangos de movimiento, disminuir la espasticidad, etc. Tenemos que también tomar en cuenta que se tiene que partir siempre con orden al aplicar el tratamiento. Por ejemplo, cuando se presentan lesiones muy altas como en C3 o C4, los músculos de la respiración no van a estar trabajando como siempre se hace, sino que van a trabajar más los músculos accesorios. Entonces se tiene que hacer una reeducación respiratoria. También se tiene que tomar en cuenta la fase de la lesión medular, por ejemplo la aguda o la crónica. En la fase aguda, pues los problemas que frecuentemente se presentan es lo de la respiratoria, problemas, trombosis venosa profunda, también ulceraciones. En esta fase aguda se tiene que cuidar siempre también la temperatura, porque algunos pacientes van a presentar problemas con la disipación del calor o del frío. También van a haber problemas de hiperhidrosis o hipohidrosis, porque la lesión medular llega a afectar las ramas T1 o T5, de T6 a T12. Entonces se tiene que vigilar eso también. Se tiene que cuidar las ulceraciones, porque al estar tiempo en una posición, los puntos de apoyo, pues ahí puede haber un problema. Se recomiendan que las posiciones se cambien de 2 a 3 horas, y ya si se llegaran a presentar ulceraciones o el paciente viene a nosotros con alguna ulceración, pues se tiene también que tratar de que esa úlcera pues cierre lo más rápido posible con ayuda de electroterapia, de láser o algunas otras técnicas. También se tiene que cuidar la trombosis venosa profunda con movilizaciones, medias de compresión. También se tiene que hacer un tratamiento postural, como ya se los había dicho anteriormente, y siempre el tratamiento tiene que ir por fase. Por ejemplo, empezamos, si tienen problemas, pues primero reeducando la respiración, porque al hacer nosotros a lo mejor posteriormente algunos ejercicios o algunos métodos, los músculos de la respiración se van a fatigar fácilmente y el paciente no va a rendir lo que nosotros necesitamos. Entonces el tratamiento siempre tiene que ir por niveles para que el paciente también vea los logros. Se pueden empezar con potencializar articulaciones no afectadas para mantener los rangos de movimiento, movilizaciones pasivas, posturas inhibitorias para la espasticidad, reeducación muscular, y ya después de esto se puede empezar con entrenar el equilibrio. Después del equilibrio vamos a ayudar al paciente a que tenga este sedente con apoyo, después sin apoyo, después en bipedestación y el dinamismo, también con reeducación de marcha con la ayuda de algunas órtesis. Todo esto va a depender del nivel de lesión que presenta el paciente y si es completa o incompleta. También podemos hacer ayuda de uso de la hidroterapia, en el cual se pueden usar algunos métodos como el Hatsu. También trabajo con pesas para aumentar fuerza muscular, a hacer movimientos que ayuden a los ROMs, también a reeducar marcha dentro del tanque terapéutico. También, como lo dije, la fisioterapia respiratoria es un elemento clave para el tratamiento de lesionado medular, y en general podemos hacer uso de todas las herramientas que un fisioterapeuta tiene en sus manos para los pacientes. Todo esto, como lo dije, siempre se va a basar en el paciente y en lo que nuestro paciente presente. También tenemos que tener en cuenta que existen tratamientos, son los que ahorita están más avanzados, que tal vez nosotros no podemos hacer, pero pues tenemos que conocerlos, como son técnicas de terapia avanzadas, como las células madre, las cuales se consiguen de la médula ósea. Esto se está presentando porque dicen que ayudan al control de los esfínteres, también introducción de microchip para que se controlen ciertos grupos musculares. El control de los esfínteres es también una pieza clave en el tratamiento de lesionado medular, porque va a haber unos pacientes que o no controlar los esfínteres, entonces las técnicas de tratamiento también se tienen que aplicar en